Entonces, bueno, empecemos, ¿no? Entonces, introducción a integrales dobles. ¿Listo? Entonces, como les decía, la idea es extender las técnicas de integración que teníamos en integrales de una variable, extenderlas a integrales de funciones de varias variables. Pero entonces lo que pasa es que pues aquí sí hay que ir más paso a paso. O sea, cuando uno derivaba, pues como derivar era más fácil, pues entonces las derivadas pues salían, digamos, un poco más rápido. ¿Qué pasa con las integrales? También salen rápido, pero entonces hay que tener en cuenta unas cosas adicionales. Y además pues hay que saber qué es la derivada, la integral, pues la integral en general. Pero pues antes de meternos en integrales, pues es preciso recordar, recordar algunas integrales. Bueno, empecemos suave. Empecemos suave. Integral. Integral de a la x al cuadrado de x. ¿Cuánto me da esta integral? Así, empecemos suavecito. Logaritmo natural de x al cuadrado. No, no se puede integrar. Esto no se puede integrar. Bueno, no se puede integrar en funciones conocidas. Pues no, conocidas no, eso se llama. Eso tiene un nombre. Pero bueno, no, mentira, no empecemos con eso. Vamos a empezar de verdad suave. X a la n de x. ¿Cuánto me da esta integral? X a la n más uno sobre n más uno ¿Seguro? más c. ¿Seguro? ¡Pum! De una vez. Yo sí estoy seguro. ¿Usted está seguro? ¿Se juega el curso diciendo eso? Sí, sabes, profe. Bueno, ¿y qué pasa si n es menos uno? Ahí sí yo el n tiene que ser diferente a menos uno. Ahí que perdió el curso. Ya sabe, Dairon tiene cero, ¿no? Entonces, esto es x. Ah, profe, ya en serio, se la dije bien. No, usted lo dijo mal porque ¿qué pasa cuando n es igual a menos uno? Bueno, n entero, ¿no? ¿Y qué pasa si n es igual a menos uno? ¿Qué pasa si n es igual a menos uno? ¿Cuánto me da? Uno, Cero. Se determinaría abajo. No. ¿Cuánto da? No, quedaría menos No. n menos uno sobre n menos uno. No. Quedaría un medio. Tampoco. Es que Cero, cero, desgracia. cero. Cero. Y es la más fácil de todas. Uno. No. Logaritmo ¿Cómo no? natural. Ay, sí, no me acordaba. No me haga darles en la jeta aquí por medio del computador. No, mentiras, pero en serio, logaritmo natural. Logaritmo natural. ¿Listo? Ya. Y entonces pues eso lleva a una que nosotros sabemos. ¿Cuánto me da la integral de tangente de x? ¿Cuánto me da la integral de tangente? Secante cuadrado, ¿no? No. No es que la integral de tangente es lo mismo que la integral de seno de x sobre coseno de x de x. Y entonces uno llegaba por allá y decía que u era coseno de x. Entonces de u es seno de x de x. Y entonces eso implica que esta integral que está aquí es, bueno, es du
Profe, una sería menos el seno de X. Sí, tiene razón. Entonces aquí, entonces esto me va a quedar menos logaritmo natural del valor absoluto de coseno de x más la constante. ¿Listo? Otras más fáciles. ¿Cómo me queda la integral del seno? De esta sí se acuerdan. Profe, pero ¿por qué el logaritmo natural sí? O sea, de u está elevado a la uno, ¿no? No a la menos uno. ¿Cómo la cosa? No ve que Ah, es ya lo vi, ya lo veo. que suba a la menos Profe, ¿no 1 es menos coseno de X? Más C. más la, por eso ahí está menos logaritmo En la S no, natural. en la S no, en la S no, profe. Menos coseno. La de seno da menos coseno. ¿Listo? Y bueno, y hay muchas más, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, la integral de... ¿Cuánto me da la integral de una constante? Cero. No, La X. La misma constante, ¿no? no. Gamma C. La constante por X. Constante más Sí, variable. la constante por X. Constante por la variable. Ujú. K por X más K. Bueno, más C, pues. Así. Ah, pero de que sí, no le hace caso. No, pero ustedes sí pasaron por ese curso de Ahora una integración sustitución así, pero trigonométrica, por profe. encima, ¿no? Trigonométrica. Bueno, quiero una Han pasado trigonométrica. 84 años. Quiero una trigonométrica, listo. Entonces, ¿cuánto me da la integral de du sobre raíz de a cuadrado menos u cuadrado? No logaritmo natural No, de- esto es... La tangente, ¿cómo era? Esto es arcoseno de u sobre a más una constante. Bueno, antes que me digan que por de dónde me inventé esa, pues bueno, resulta que pues ustedes ya saben integrar, ¿no? Entonces como ustedes ya saben integrar, pues entonces usted se va a ir al libro, y entonces pues va a revisar el apéndice aquí. Entonces usted va a revisar aquí en la parte final del libro y en la parte final de todo libro de cálculo, cualquiera el que usted escoja, pues ahí están las tablas de integrales, ¿no? Entonces pues usted va a poder usarlas, si es menos logaritmo, me quedó mal ayer, es menos logaritmo. Entonces ¿esto qué? Aquí entonces están pues las integrales básicas, ¿listo? Pero de todas maneras usted debe saber integrar, ¿no? Por lo menos esta de seno cuadrado, entonces es escribirla como seno cuadrado, entonces usted lo escribe como 1/2 menos coseno de 2u sobre u. Sí, y aquí es más porque es un medio por el otro lado, ¿sí? Entonces, bueno, esas cosas hay que saberlas, ¿listo? Para que no se me pierdan. Y entonces, pues conociendo eso, o sea, conociendo qué eran las integrales, pues podemos hacer la extrapolación a integrales de varias variables. Entonces, podemos empezar con integrales de una variable. Entonces, empecemos con integrales de una variable. Entonces, ¿qué era la integral definida? Sí, aquí no vamos a meternos con integrales indefinidas. Entonces, otro recordar, integrales
indefinidas. Integrales definidas, es definidas. Integrales definidas. Bueno, ¿sí recuerdan que era la integral geométricamente? ¿Sí recuerdan o no? El área bajo la curva. La curva. El área bajo esta curva, ¿no? Esa área. Entonces, si yo tengo que esta es mi función f de x, entonces esta área que está aquí yo la puedo calcular como la integral de dónde a dónde. Entonces, ahí entraban los límites de la integral. ¿Quiénes eran los límites de la integral? Este a y este b. Sí, entonces usted pone el límite más pequeño, lo pone aquí en la parte de abajo de la integral, aquí pone el límite superior de la integral y reemplaza la función, la pone acá, entonces le va a quedar f de x por el eje donde usted está integrando. Entonces usted está integrando respecto a x, como está integrando respecto a x, pues esto le da de x. ¿Pero qué era eso formalmente? Eso formalmente es lo siguiente. Formalmente era, usted no encontraba la región así, sino que usted lo que hacía era que dividía esto en rectángulos del mismo tamaño y hacía algo que se llama sumas de Riemann. ¿Y qué eran las sumas de Riemann? Las sumas de Riemann era básicamente lo siguiente: usted tomaba este ancho de este intervalo, ese ancho lo llamaba dx. Bueno, en realidad lo llamaba era delta x. Voy a ponerle el nombre como ese. Entonces aquí, esto lo llamaba usted delta de x. Delta de x. Y entonces usted calculaba esta altura. Entonces resulta que esa altura, pues ¿quién era? Era f de x. Entonces usted ¿qué hacía? Pues bueno, como usted hacía una partición finita, entonces usted llegaba y hacía era esta suma. La suma desde n igual 0, desde n igual 1 hasta n de f de xy delta de xy, y entonces lo que hacía era que esos deltas delta xy lo hacía tender a 0. Y cuando usted hacía tender a 0 a esto, resulta que le daba la integral. ¿Por qué le daba la integral? Porque usted llegaba y rellenaba toda esta figura que está acá, la rellenaba calculando el área de cada uno de estos rectángulos. ¿Sí? ¿Cuánto me da el área de este rectángulo? Pues el área de ese rectángulo era delta xy por f de x sub y. ¿Sí? Entonces usted calculaba el primero, calculaba el segundo, calculaba el tercero, calculaba el cuarto, calculaba el quinto, calculaba el sexto y calculaba de ahí todos los posibles rectángulos que usted pudiera armar ahí. Y entonces sumaba esos rectángulos y hacía que cada una de las bases de esos rectángulos fuera 0, y cuando usted hacía eso, entonces obtenía la integral de la función. Eso era lo que se hacía en integrales de una variable, ¿no? Las famosas integrales definidas. Entonces eso era lo que usted llamaba la integral de a hasta b de f de x de x. Pero ¿qué pasa? Resulta que bueno, después usted llegaba a algo que se llama teorema fundamental del cálculo. ¿Y qué decía el teorema fundamental del cálculo? Bueno, hay dos versiones, ¿no? La versión número 1 o la número 2, pues depende del libro. La verdad, la versión no importa. Lo que importa es lo siguiente. Lo que importa es que si usted tiene si f de x tiene una antiderivada, una antiderivada f de x, no lo voy a copiar tan formal, ¿sí? Pero más o menos esta es la idea. Si f de x tiene una antiderivada f de x, es decir,
la integral indefinida de f de x me da f de x más la constante c, entonces la integral definida, ¿a qué se reduce? ¿Cuánto me da esa integral indefinida? Esa integral definida. Estoy hablándoles en chino. La resta de los límites, ¿no? Evaluados ahí F de ahí en la uno. integral. ¿Pero en cuál? ¿En la f mayúscula o en la f minúscula? La definida. En la mayúscula. En la mayúscula. ¿En la mayúscula o en la minúscula? F, La integral definida. En la mayúscula. Profe, queda F mayúscula de B menos F mayúscula de A. Espero que esto sea claro. más En K, la más K, más K, mayúscula. más. En la mayúscula porque usted lo que quiere decir antiderivada es que usted integra indefinidamente y evalúa en los límites. ¿Listo? En la mayúscula, en la que sale de la integral indefinida. Que eso se llama también antiderivada. Sí, bueno, por allá en el curso de cálculo. ¿Listo? Con límites no tiene seno. ¿Cómo? Cuando se resuelve el límite no tiene seno. No porque eso ya es o sea, eso es una buena pregunta. O sea, cuando usted calcula antiderivadas, a usted le sale una familia de funciones que le cumplen la condición. Pero cuando usted la evalúa, cuando uno hace la demostración, uno hace las cuentas, resulta que esa constante se anula, porque como es una derivada, la derivada de una constante cero. Es más o menos es por ahí, ¿no? O sea, habría que entonces tendríamos que sentarnos a hacer la demostración. Pero es, o sea, esa constante se vuelve cero. ¿Listo? Pero sí es una buena pregunta. O sea, esa constante se vuelve cero, entonces por eso solo me queda f de b menos f de a. Algo así pasa. Es una buena pregunta. Tengo que averiguarlo bien cómo es la vuelta ahí. ¿Listo? Pero entonces la idea es esto. O sea, entonces cuando uno calculaba una integral definida, lo que hacía era que calculaba la indefinida y evaluaba los límites. Y restaban el límite superior menos el límite inferior. Y ahí obtenía el valor de la integral. ¿Listo? Pues, profe, ahí se puede hacer la demostración fácilmente. Ponga la C en ambos lados y se cancelan automáticamente. No es tan así. No es tan así. Bueno. Tiene un poquito más de cosas porque hay que usar el primer teorema. Entonces, pero es la idea. Es la idea. Bueno, y no estamos en curso de cálculo integral, estudiamos en el de integral, lo hacíamos. Pero bueno, la idea a donde voy es a lo siguiente, o sea, a que cómo calculábamos una integral definida así. Entonces, integramos indefinidamente, evaluamos en límites y ya. Si se puede calcular la antiderivada, ¿no? Pero bueno, en las funciones que usamos sí se puede. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que vamos a pasarnos al caso de dos variables. Caso de dos variables. Y en el caso de dos variables lo vamos a llamar integrales dobles. O sea, si nos pasamos a dos variables, ya vamos a hacer algo que se llaman integrales dobles. ¿Y qué son las integrales dobles? Bueno, muy parecido. Entonces, como es una función de dos variables, entonces vamos a decir que z es f de xy, una función de dos variables. Sabemos que el dominio de f, ¿dónde cae? En R2. El dominio de f es un subconjunto de R2 y lo que vamos a hacer en R2 es lo siguiente. Perdón. En R2 vamos a hacerlo en R2 vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, aquí tenemos
nuestro X, aquí tenemos nuestro y aquí está Z. Listo, entonces aquí tenemos X, Y y Z. Lo que vamos a hacer inicialmente es calcular integrales sobre rectángulos. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en una variable con el eje X. Entonces, vamos a poner aquí A y vamos a poner aquí AB en la variable X. Pero resulta que yo estoy introduciendo la variable Y. Como yo estoy introduciendo la variable Y, entonces aquí me va a salir una C y aquí me va a salir una D. ¿Listo? Cuando yo haga eso, pues entonces el intervalo que antes, o sea, este intervalo que antes me daba acá, el intervalo A, B, este intervalito A, B, pues ya no va a ser solo una línea, sino que me voy a mover en el eje X y me voy a mover en el eje Y. Entonces, moviéndome en el eje X y moviéndome en el eje Y, voy a obtener el siguiente rectángulo. ¿Es claro eso que acabo de dibujar? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y miren lo que voy a hacer. Voy a dividir en el eje X tal como dividí en el eje X en una variable. Entonces voy a empezar a hacer líneas así. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a hacer poquitas para que se vea. Pero de todas maneras lo que yo voy a hacer es que voy a, digamos, hacer aquí, entonces va a ser esto. Entonces va a quedar acá. No sé si me entienden, o sea, particiono, voy a particionar el eje X. Y también voy a particionar el eje Y. Entonces voy aquí a coger el eje Y y lo voy a particionar también. ¿Listo? Entonces particiono aquí también el eje Y. ¿Me entienden la idea? Y voy a formar aquí unos rectangulitos, que esos rectángulos pues tienen, por el un lado tienen A de Y por el otro lado acá tiene A de X. ¿Listo? O sea, este digámoslo como largo de X y este ancho de Y. Entonces, si hago eso, me va a quedar este rectangulito aquí pequeño. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a subir un valor de Z. ¿Listo? Voy a subir un valor de Z. ¿Sí? Entonces allá me quedará la otra arista, por allá que no se vea. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a calcular el volumen del rectángulo. ¿Listo? Voy a calcular el volumen de ese rectángulo. ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Sí. Y entonces esa es la famosísima integral doble. La integral doble, ¿qué va a hacer? La integral doble va a hacer sumar, tal como se hizo aquí con la suma de Riemann. También se llama suma de Riemann allá. O sea, aquí tenemos la suma de Riemann, pero entonces solo calculábamos estas áreas y las sumábamos. Pero ¿qué pasa? Resulta que como estamos en 3 dimensiones, nosotros no vamos a acumular área. Vamos a acumular es volumen. Y como acumulamos volumen, entonces vamos a sumar todos los volúmenes de esos rectángulos que se pueden armar ahí. Y eso es lo que yo voy a llamar integral doble. ¿Listo? ¿Cómo se escribe una integral doble? Entonces, aquí hay que tener cuidado.
Y se escribe más así es por la forma de calcularla. Entonces, al sumar el volumen de todos esos rectángulos, se produce una integral doble, escrita como, y ojo con esto, que quede claro de una vez, y si en el quiz le sale algo así es porque usted ya lo sabe, ¿sí? Les va a quedar integral, bueno, va a poner después y, entonces va a quedar integral de C a D de la integral de A hasta B de f de xy, y ojo aquí con el orden, de A hasta B son los límites de ¿quién? De X. De x. Entonces adentro me va a quedar de x y los límites de y ¿quiénes son? C y D. Entonces queda por fuera. ¿Listo? Todo ese volumen va a ser esa integral. ¿Me entienden la idea? Sí, profesor, ¿y qué pasa cuando sale la integral con un circulito? Eso se llama integral cerrada. Y eso es una integral de línea. O sea que usted tiene una integral cerrada sobre una curva C. Tranquilo, allá vamos a llegar. Pero después de que aprendamos a integrar. Primero hay que saber integrar para poderse uno meter con las integrales de línea. Relájese. Eso se vio como en Gauss, creo. Lo vimos algo así en electromagnetismo. En electro se ve eso, pero aquí en el tercer corte es precisamente integrales de línea. Pero resulta que las integrales de línea, bueno, algunas integrales de línea se pueden calcular como integrales dobles, haciendo algo que se llama, bueno, hay varios teoremas, ¿no? Entonces está el teorema de Stokes, está el teorema de Green, está el teorema de, me hace falta el teorema de la divergencia. Entonces, pues esos teoremas relacionan todo lo que es integrales múltiples, porque también uno entra en integrales triples. Entonces uno puede calcular las integrales de línea haciendo integrales triples o integrales dobles. Pero relaje el pony porque primero tenemos que aprender a hacer integrales dobles. ¿Listo? ¿Qué pasa? Bueno, usted se preguntará, ¿y por qué tengo que ponerlo en este orden? Porque resulta que para yo poder calcular una integral doble, siempre tengo que ir de adentro hacia afuera. ¿Sí? Y es una cadena que siempre usted va a empezar de adentro hacia afuera. O sea, aquí es donde está el conflicto con las derivadas. O sea, las derivadas generalmente cuando uno hacía regla de la cadena, pues uno iba de afuera hacia adentro, ¿sí? De lo que estuviera más afuera usted iba derivando hasta llegar a lo que estuviera más adentro. ¿Qué pasa con las integrales? Las integrales es al revés, o sea, usted va de adentro, entonces, de la integral que va quedando por dentro y empieza a salir, hasta que calcula la última integral. ¿Listo? Y pues como usted sabe calcular estas integrales, porque usted ya lo hizo en cálculo 2, entonces pues calcular una integral doble es tener en cuenta el orden de integración. ¿Listo? Ejemplo. Quiero hacer primero un ejemplo de cómo calcular una integral y después ahí sí ya nos metemos con áreas. Entonces, ejemplo. El primer ejemplo es calcule la integral, no sé, de 3 a 5, de la integral de 2 a 3, de x al cuadrado y de x. ¿Listo? Y voy a resolverlo. Entonces, pónganle cuidado a lo que vamos a hacer. Como les decía,
yo hago esto de adentro hacia afuera. Entonces, lo primero que tengo que calcular es la integral de 2 a 3 de x al cuadrado por y por dy. ¿Listo? Lo primero que tengo que hacer es eso. Pero, aquí pasa algo que pasaba con las derivadas parciales. En algún sentido, yo solo estoy calculando el área en y. Sí, o sea, solo estoy calculando, a mí solo me interesa el de y. Como solo me interesa el de y, solo estoy calculando este pedacito de área. Entonces estoy empezando a calcular el área de este cuadradito. Como estoy calculando el área de ese cuadradito, en algún sentido, el x, este x que está aquí es constante. ¿Por qué es constante? Porque mira el diferencial de la integral. Resulta que el diferencial de la integral es un diferencial en y. Y como es un diferencial en y, entonces yo solo voy a integrar a y. A mi x, todo lo que tenga x, lo voy a tomar como una constante. Entonces, eso implica que esto me va a quedar igual a x al cuadrado, que lo saco como constante de la integral. O sea, aquí puedo hacer todas las cosas de integrales, ¿sí? Sumar integrales, separar sumas. Y eso me va a quedar x al cuadrado por la integral de 2 a 3 de y por dy. ¿Por qué me quedo con y de y? Pues porque es la variable de integración. ¿Listo? Y entonces, pues es fácil ver que esa primera integral me va a dar x al cuadrado por y al cuadrado sobre 2. ¿Listo? ¿Qué es esta integral, no? O sea, la integral de y, la integral de y por dy, pues es y cuadrado sobre 2 más una constante, ¿no? Entonces, pero esto es una integral definida. Entonces, como es una integral definida y yo integre respecto a y, entonces a y la voy a reemplazar como 2 y 3 haciendo teorema fundamental del cálculo. Entonces, esto implica que esta integral me va a quedar igual a x al cuadrado que multiplica a evaluar y. Cuando evalúe y me va a quedar 3 al cuadrado sobre 2 menos 2 al cuadrado sobre 2. Y entonces de acá me va a quedar 9 menos 4 es 5. Entonces me va a quedar 5x cuadrado sobre 2. Y eso me da la primera integral. ¿Es claro todo lo que acabo de hacer? Sí, profe. Sí. Profe. ¿Seguro? No es x a la 2 y a la 3 al por 3. ¿Por qué? Es que es la integral. ¿Por qué? Porque xn, la integral de xn es xn más 1 sobre n más 1. Por eso. No me entendió absolutamente nada de lo que dije de SP. Ah, no, qué pena, no. Es que en el y de y pensé que estaba el cuadrado de p. Qué pena por la interrupción. Profesor, ¿y qué se haría para el otro intervalo de 3 a 5? Pues integrar eso, lo que dio 5x al cuadrado sobre 2. Eso. Entonces, esto me dio la integral que estaba por dentro. Sí, o sea, en realidad yo qué hice, yo calculé la integral esa que está en blanco. Entonces, eso quiere decir que, voy a ponerlo del mismo color que está ahí. Entonces me va a quedar la integral de 3 a 5 de lo que estaba ahí en el recuadro. ¿Sí? Y como yo calculé la integral del recuadro me quedó 5x al cuadrado sobre 2, ¿no? Sobre 2, sí. 5x al cuadrado sobre 2. Y aquí me queda un dx.
Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es calcular la integral de 3 a 5 de 5x al cuadrado sobre 2 de x. ¿Listo? Y esta integral que está acá, pues yo la sé hacer. Esa la hemos hecho toda la vida. Entonces, esa integral me va a quedar 5 sextos. O bueno, voy a hacerla despacio. 2 por 3 de x a la 3 evaluada de 3 a 5. ¿Y esto qué es? Pues esto es 5 sextos que multiplica a 5 a la 3 menos 3 a la 3. Y entonces tenemos que eso, ¿cuánto me da? Virgen Santa, es que me perdí. ¿Dónde me perdió? Desde las 8:01 de la mañana. ¿Dónde me perdió? ¿En esta integral? El 5x3. Porque no ve que estoy integrando x al cuadrado. ¿Cuánto es la integral de x al cuadrado? ¿Cuánto me da la integral de x al cuadrado de x? X a la 3 sobre 3. Ah, bueno, pues aquí está x a la 3 y aquí está el 3. Cinco x a la 3 sobre 6. ¿Por qué 6? Pues por el 3 que sale de acá. O sea, como esto es x a la 3 sobre 3, entonces el 3 lo multiplica por el 2 y ahí le queda el 5 sextos. ¿Listo? Y entonces hace la cuenta de esto, y la cuenta de esto, ¿cuánto le da? Bueno, lo que dé, 125 menos 125. 27. Da 81.6666666. Profe, ahí en el 5 3 tiene que ir un exponente de 5, ¿no? Ahí tienen los exponentes de 2, 3 y 3, en el 5 menos 3. Por eso. Son 98, profesor. Ah, pues sí, 125 menos 27, 98. Por eso, entonces, espere. Y eso da 81.666. No, ¿cuánto? No, siempre en fracciones. 245 sobre 3. Ojo, siempre en fracciones. Las aproximaciones déjenlas para los ingenieros. Aquí son los números exactos. ¿Qué decía? ¿Qué decía el x a la 3? No entiendo qué me dice con el x a la 3. Profe, 5 exponente de 5 menos 3 exponente de 3, ¿no? Tiene 5 exponente de 3 menos 3 exponente de 3. Por eso, pero entonces eso es lo mismo. O sea, esto que está aquí, esto que está acá, esto que está acá, es lo mismo a decir 5 sextos de 5 a la 3 menos 5 sextos de 3 a la 3. Pero 25 menos 9 no da 16. Pero ¿por qué 5 menos 9? 25 No, menos... no es 25, es 125 Es porque está la 3 y 125. no es 9, es 27 porque está la 3. Eso. ¿Sí, sí o no? Claro, como el río Pamplonita. Bueno, otro ejemplo. Otro ejemplo. Ahora vamos a hacernos un ejemplo más sofisticado. Digámoslo así, sofisticado. Entonces, integral. Vamos a hacer ahora la integral. Integral de e a la y. O sea, ahora los límites son funciones. Y logaritmo natural de x sobre x de x. ¿Cuánto me da esta integral?
Cuidado con ese mecánico, no se vaya a caer, no se lo vaya a llevar. Cambio de bici. Es mejor cortar por los años. Claro, y mejor porque no, ahora no tiene abogado y el abogado está muy adelante como para esperar un cambio de bicicleta por un compañero. Profesor, ¿y ahí cómo es la vuelta o qué? Una vez se está llevando su caramañón. Pues una integral y se hace el número. Profe, quedaría y sobre x al cuadrado evaluado en y sobre e a la y. No, Yo tengo una duda, pues aquí puedo sacar el y como constante y me quedaría el logaritmo natural de x cuadrado menos, así, y ya podría evaluar en ambos puntos, ¿no? exacto. Entonces, ojo con esto, porque esto nos va a pasar muy comúnmente, o sea, no van a ser números. En realidad casi nunca son números. En realidad acá siempre vamos a tener funciones. Entonces, como vamos a tener funciones, nos toca mirar x, entonces x, identifique, ¿no? De x, entonces identifica el de x, entonces identifica donde hayan x. Entonces, usted separa todo lo que tenga x y sabe que eso es lo que tiene que integrar y las y son constantes. O sea que esto que está aquí es lo mismo que y por la integral de e a la y hasta y del logaritmo natural de x sobre x de x. ¿Es claro eso? Ah, es con dx, no me había fijado, detallazo, sí, es claro. Ojo con eso, ojo con eso. Lo principal, lo primero que usted tiene que mirar, y más cuando estemos haciendo triples, El diferencial. o de 4, es el diferencial. O sea, usted tiene que mirar es el diferencial, no mire más. Mire el diferencial y de acuerdo al diferencial, donde haya, si es de x y hay una x por ahí metida en la función, integre. Si no, eso sale como constante. O sea, lo mismo que con las derivadas, que con las parciales. O sea, que llegaba usted con las parciales. No tenía y por ningún lado, ¡pum! Eso se da como constante. ¿Listo? Entonces, esto implica que esto es igual a ¿qué? Bueno, entonces aquí empieza a jugar el cálculo de integrales, ¿no? Entonces usted tiene que esto es y por la integral de e a la y sobre y. Y bueno, ¿cómo puedo reescribir esta integral? Logaritmo natural de x por x a la menos 1, ¿no? Sí, también, pero usted la puede dejar, déjela así mejor. 1 Bueno. sobre x por logaritmo natural de x de x. Ese es el recíproco, ¿verdad? Recíproco. 1 sobre x y el recíproco de x. Pero, También eso es logaritmo natural cuando se integre. no, más o menos. O sea, usted tiene este integral que está acá, entonces usted puede decir que si u es 1 sobre x, que si u es 1 sobre x, entonces ¿cuánto es de u? Que Antonio Pedrero tenga a alguien en el grupo también de los favoritos. ¿Cuánto es de u? Logaritmo parcial de... Profe, pero no era al revés, no era... Sí, profe, es al revés, ¿no? ¿Por qué? Logaritmo natural sería u, ¿no? No sería u logaritmo natural de ¿Y u, cuánto es la ¿no? derivada del logaritmo natural? Es Euler. ¿Seguro? Espere. El profesor cuando uno integra de 1 sobre x, o sea, uno integra 1 sobre x, pues le da logaritmo natural de x, ¿no? Y lo contrario pues sería la derivada. Eso no es tan cierto. Depende. O sea, sí, pero no. ¿Será que se puede hacer por el otro lado? Me también? confundió, profe. Espera. Ya no va a correr más, pero tampoco va a correr más con el UAE y Medias porque no lo renovaron. Y tampoco conseguirá contrato, yo creo, porque
O sea, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Es 1 sobre x. Pues en realidad es que puede tomar cualquiera de las dos, ¿no? Ok, o sea que porque en este caso son teóricamente lo mismo, podemos tomar cualquiera de las dos como u y cualquiera de las dos como du. Sí. O sea, yo creo Vale. que esto va a ser importante es cuando, o sea, saber escoger el u y el de u va a ser importante cuando usted esté haciendo partes, ¿no? Allá cuando uno hace integrales por partes sí tiene que tener cuidado con eso, porque eso no es así tan de coger la integral así como así, sino cogerla poco a poco. ¿Listo? Pero bueno, si la tomamos así, entonces esto que me va a quedar, pues eso me va a quedar igual a y, o bueno, voy a hacer primero la integral. ¿Listo? Voy a hacer primero la integral, o sea, la integral de 1 sobre x logaritmo natural de x, pues esto me va a quedar entonces como la integral de ¿qué? De u por du. Y esto es lo mismo que u cuadrado más la constante. Entonces, pues eso implica u cuadrado sobre 2. Entonces, pues eso implica que esta integral que está acá me va a quedar y por la integral de a la y hasta y de ¿qué? De u cuadrado. Entonces sería 1 sobre x al cuadrado sobre 2 más que ya, sí. Profe, elimina el signo de integración porque ya integró. Espere, que me perdí. Sí, o sea, Espere, ya. Bueno. Ya. O sea, entonces es evaluar. Entonces me va a quedar u cuadrado sobre 2. Entonces esto es lo mismo que, o sea, entonces esto implica que u cuadrado sobre 2 que es 1 sobre x al cuadrado sobre 2 más la constante. Entonces, pues esto va a ser 1 sobre 2x al cuadrado más la constante. Entonces esto me va a quedar y que multiplica a 1 sobre 2y cuadrado menos 1 sobre e a la y al cuadrado. Y entonces esto implica que esa integral que está ahí, como es una integral definida, me va a quedar y sobre 2y cuadrado menos y sobre e a la y al cuadrado. Y entonces esto que está acá sería el resultado de la integral. ¿Sí? Una pregunta, ¿no debería ser menos 2 y cuadrado? Menos 2y cuadrado, sí. Pero no me queda negativo. ¿Sí me entendieron o no? Sí, señor. No, está mal. Está mal, yo sí decía. ¿Qué está Y ustedes mal? nadie pone cuidado, ¿no? ¿Por qué está mal? Porque es que la derivada de 1 sobre x es menos 1 x a la menos 2. Porque esto es lo mismo que x a la menos 1. Yo sí decía, está mal. Pero
Y como nadie dice nada, así sí. Profesor, le dijo al inicio y usted dijo, da coger cualquiera. Pues entonces dígame, no, porque está mal la derivada. Pero profesor, si uno le está diciendo, profe, no, y dice, no, da igual coge cualquiera, y uno no le va a pelear. No, tienen que pelear, mano, porque si no pelean quedan las cosas mal. Nosotros le dijimos que los precisos estaba el orden que tal. Ajá, y nosotros le preguntábamos que por qué, y dijo, no, eso es nomás cuando sean por partes, y yo, bueno. Que es gracia, ¿no? O sea, ustedes se dejan cañar. Da lo mismo. Entonces, ahora sí, entonces me queda, yo sí decía, algo está raro, que algo se me hacía raro en la solución. U de U, entonces eso es U cuadrado sobre 2 más la constante. O sea, ahí entonces es donde entra que no tienen que creerle todo al profesor. Uy, entonces hay un cambio drástico. Claro, nunca me crean nada. O sea, yo aquí puedo decir mentiras. Entonces me quedaría logaritmo natural de x, ¿sí? Logaritmo natural de x al cuadrado sobre 2 evaluado de e a la y hasta y. Entonces eso es lo mismo que ¿qué? Entonces eso es lo mismo que logaritmo natural al cuadrado de y sobre 2, todo eso por y, ¿no? Menos logaritmo natural de e a la y al cuadrado sobre 2. ¿Y esto qué es? Pues esto es igual a, bueno, esto va a quedar así, ¿no? Y por logaritmo natural al cuadrado de y sobre 2 menos y, aquí me sale una y al cuadrado, entonces me queda ya la 3 sobre 2. ¿Sí? Sí, señor. Y entonces... No entendí lo de la y al cuadrado. Logaritmo natural y Euler se cancelan. Porque Y te queda y cuadrado. Y cuadrado por y te queda y a la 3. Eso. ¿Listo? Nítido, profe, nítido. Bueno. Entonces, bueno, teniendo claro, o sea, que nos van a quedar, puede que la integral nos quede en términos de funciones. Entonces, pues, podemos ver el siguiente tema. Sí, o sea, mire que las integrales dobles, o sea, bueno, al menos en esta primera parte de integrales dobles, es calcular integrales que uno ya sabe calcular. Sí, o sea, es retomar las integrales que usted ya calculó, pero teniendo en cuenta pues el orden de integración y pues que tiene que integrar pues de acuerdo a un valor dado. ¿Sí? Y una de las mejores maneras para entender cómo se calculan integrales dobles es relacionarlo con algo que nosotros ya sabíamos, que es el cálculo de áreas de regiones planas. ¿Sí? Y entonces recordar. Otro recordar. Bueno, voy a preguntarle lo siguiente, ¿no? O sea, nosotros lo que hacíamos antes, o bueno, lo que vimos incluso al inicio de esta clase, fue que nosotros podíamos calcular en un intervalo a, b, nosotros podíamos calcular el área de la región. O sea, nosotros podíamos calcular el área de esta región, ¿sí o no? ¿Y cómo la calculábamos? Esta área. Pues bueno, esta área se calculaba como la integral de a hasta b, si esta es f, ¿no? Va a ponerle f1 de x.
¿Sí, sí me entiende? O sea, esta área en el intervalo a, b, pues era simplemente pues el área bajo la curva f1 de x desde el eje. Profesor, eso es la integral de f de x menos g de x, ese tema más o menos por ahí va. Sí. Entonces, pues resulta que usted tenía la función, pero en realidad lo que usted estaba haciendo era calcular el área cuando tomando la función y igual a 0. ¿Sí? Porque recuerde que el eje x es la función y igual a 0. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta que si usted tiene por acá, otra función f sub 2 de x, si usted tiene otra función f sub 2 de x, ¿cuánto es el área bajo la curva? Pues el área bajo la curva es esto que está acá. ¿Sí? En el intervalo a, b, entonces usted tiene acá el intervalo a, b de f sub 2 de x. ¿Sí me entiende? Y entonces, pues es claro ver que si usted llega y quiere calcular el área entre estas dos curvas en el intervalo a, b, o sea, esta área que estoy pintando aquí en azul, esa área azul, pues lo que tiene que hacer es quitarle el área de la función que está encima, quitarle el área de la función que está debajo. O sea que esa área en azul en realidad va a ser la integral de a hasta b de f sub 1 de x menos la integral de a hasta b de f sub 2 de x. Pero eso que es igual, pues bueno, por la propiedad de las integrales, de la suma de integrales, pues esto va a ser integral de a hasta b de la resta de integrales. Entonces va a ser de la que queda encima menos la que queda debajo. ¿Listo? Y entonces, pues esto que está aquí, pues es el área azul. ¿Es claro eso? ¿O no? Sí. ¿Seguro? Eso no es lo que hacen en el libro de los indivisibles. ¿Cuál? ¿El de L'Hopital? No, se me acaba de olvidar el nombre de ese ¿O el loco. de Newton? ¿O el de Leibniz? El de Leibniz. Debe ir por ahí, seguramente. Uy, no me acuerdo. Eso es una buena pregunta. Pero bueno, esto que está acá, voy a ponerle otro color. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a esto. Esto que está acá, yo lo puedo escribir como la integral de ¿quién? Eso que está ahí, en realidad, termina siendo, de alguna forma, si yo lo veo ahora en el eje Y, si yo lo voy a ver en el eje Y, resulta que en el eje Y, la función que me está delimitando esta área, o sea, véalo ahora, no sé cómo hacerlo, o sea, véalo ahora, voltee la pantalla, pues, y vea como, creo que es así. El área bajo la curva de B hasta A. Bueno, no es una curva, pero sería el área de esto. O sea, le va a quedar, eso que está ahí, en realidad le va a quedar, ¿qué? Le va a quedar la integral de A hasta B, ¿de quién? Eso que está ahí por dentro es en realidad la integral de f sub 1 de x hasta f, no mentira, la que está debajo es f sub 2, de f sub 2 de x hasta f sub 1 de x de y y acá me queda de x. ¿Listo? Y entonces todo esto que estaba calculando aquí era el área bajo la curva, el área pues de esa región. Entonces mire que haciendo una como un análisis pues de lo que es esto que está acá,
Pues resulta que el área yo la puedo calcular por medio de una integral doble. ¿Me entiende la idea? No. ¿Qué no me entendió? Sí, sí, entendí. Para realizar la integral de adentro te quedaría, ¿cómo que se llama? F sub 1 menos F sub 2. Menos F, sí, F sub 1 menos F Porque sub es que 2. mire que la integral en Ah, general, está, el interior está con DY. bueno, voy a escribirlo de todas maneras. O sea, como se tiene integral de A hasta B de dy, la integral de dy es y. Y evaluada de dónde a dónde, de A hasta B. Sí, entonces como es de y de A hasta B, pues entonces esto le va a quedar B menos A. Que es efectivamente lo que usted tiene aquí, ¿no? Lo que tiene aquí encerrado. Sí, lo que está aquí encerrado. Entonces por eso que eso que está aquí en blanco es esta integral. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, pues el área, voy a reescribirlo, pues entonces el área yo la voy a poder calcular como la integral de A hasta B de la integral de f sub 2 de x hasta f sub 1 de x por dy de x. Pero ojo con lo siguiente. Resulta que hay dos tipos de integrales que se pueden calcular. ¿Sí? ¿Y de qué depende? Depende de las funciones. O sea, si yo tengo que lo que me está delimitando encima y debajo es funciones, permítame, voy a borrar aquí un poco estos matachos que hice acá. O sea, si yo tengo que acá son funciones, voy a escribirla, esperen que borré la f sub 2. ¿Sí? Tengo f sub 1 y f sub 2. Si yo tengo que verticalmente están las funciones, yo puedo hacer aquí esto que está acá, y entonces esto que está acá me indica si tengo verticalmente que cruzo una línea recta y me encuentro las funciones. Cuando yo tengo una región de ese tipo la voy a llamar región verticalmente simple. ¿Y a qué me refiero con región verticalmente simple? Región verticalmente simple es que tengo funciones encima, o sea que en el verticalmente la región me la está delimitando funciones, y horizontalmente lo que tengo es el intervalo. ¿Listo? Y región horizontalmente simple pues va a ser al revés. O sea que yo tengo acá tengo una función, acá tengo la otra función, entonces esto va a ser h1 de y, esto va a ser h2 de y, o sea funciones de y resulta que el intervalo lo tengo es acá. ¿Sí? Entonces, cuando yo tenga esto que está acá, es lo que yo voy a llamar región horizontalmente simple. ¿Y por qué esto que está acá es una región horizontal? Profesor, disculpe, lo que pasa es que se fue la luz y me perdí como unos 5 minutos. ¿Me puede hacer un resumen? Espere. Entonces, o sea, si yo tengo funciones, si yo tengo que las funciones me están delimitando horizontalmente, entonces es lo que yo voy a llamar pues región horizontalmente simple. Y cuando yo tengo una región horizontalmente simple, la integral, pero y la escribo en un color que se vea más, el área me va a quedar como la integral de c hasta d de la integral de h1 de y, de h2 de y, de x de y. ¿Listo? Bueno, la idea es la siguiente. Entonces, estamos calculando el área de regiones planas.
¿Qué pasó? Bueno, después de un análisis que ya borré aquí para no volver a hacer el dibujo, resulta que si yo... Uy, no, pero las horas de llegar. Resulta que si yo tengo, una... Estoy calculando el área de esta región que está entre la curva blanca y la curva rosada, ¿sí? Cuando yo hago la integral simple, entonces en el intervalo a, b, cuando yo haga la integral de a, b de f sub 1, que es la que está arriba, pues voy a llenar todo este rectángulo. ¿Sí voy a llenar todo esto? ¿Sí me entiende? Sí, sí. Cuando yo haga la integral rosada me va a llenar pues el pedazo pues de la curva rosada hacia abajo. ¿Listo? Entonces se restan, ¿no? Entonces se restan. Entonces eso indica que el área que está entre las dos pues es la integral de a hasta b de f sub 1, que es la que está arriba, menos la integral de a hasta b de f sub 2, que es la que está debajo. Por propiedades de las integrales, pues yo puedo restar las funciones y ponerlas dentro de una sola integral, pero esta resta que está acá es lo mismo que hacer la integral de f sub 2 hasta f sub 1 de y. ¿Listo? Y eso es lo mismo. Y eso es lo mismo que el área, pues me va a quedar esto que está acá. Pero me queda de y de x porque es verticalmente simple. ¿Y quién me dice si es verticalmente simple o horizontalmente simple? O cómo me va a quedar de x de y o de y de x. Que al fin y al cabo, pues para eso es que se hace lo de vertical y horizontal. Pues me va a quedar de y de x si verticalmente me quedan funciones. Y me va a quedar horizontalmente simple si lo que me está delimitando horizontalmente son las funciones y verticalmente es el intervalo. ¿Listo? Y entonces el área me va a quedar esto que está acá. ¿Claro está ahí? Sí, señor. Bueno, me voy a traer agua porque estoy seco. He hablado mucho hoy. Y entonces, ejemplo. Entonces les voy a dar un ejemplo. Calcule. A ver, espéreme acá. Me busco un ejemplo. Calcule el área. Gracias por el resumen. Todo bien. Calcule el área entre las curvas. Y ahorita lo vemos en el GeoGebra. Calcule el área entre las curvas. A ver. Esperen, me invento una. Y igual a x al cuadrado y y igual a 2x. Entonces, piénsenlo. Voy a pausar mientras tanto. O sea, lo que decía, ¿no? O sea, Mira en dónde son iguales, ¿no? Exacto. En C y en... no sé, espera. O sea, primero necesitamos ver dónde se intersecan las dos curvas. Porque al entender dónde se intersecan las dos curvas, pues podemos construir el intervalo en x, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, si las dos funciones son iguales, o sea que y es igual a x al cuadrado y es igual a 2x igual a y, o sea, si igual a y, pues eso implica que x al cuadrado es 2x. O lo que es lo mismo, x al cuadrado menos 2x es igual a 0. O lo que es lo mismo, x por x menos 2 es igual a 0. O lo que es lo mismo, x es igual a 0 y x es igual a 2. ¿Es claro esto? Sí. Sí.
¿Por qué? ¿Por qué tengo que igualar las funciones? Pues las funciones las tengo que igualar porque tengo que ver dónde se encuentran. ¿Sí? Y al ver dónde se encuentran, pues yo veo que se encuentran en x igual a 0 y en x igual a 2. ¿Listo? Cuando yo hago esto, pues entonces, bueno, ya sé que en x yo me voy a mover de 0 a 2 y en y me voy a mover de dónde a dónde. Pues entonces aquí sí ya me toca mirar, aquí De sí ya me toca... 2x a x al cuadrado. O sea, 2x es la más grande, ¿no? En ese pedazo, al menos. Sí, en ese pedazo 2x es la más grande. No es una línea recta, ¿no? 2x es una línea recta y x al cuadrado es la que Exacto. queda debajo. Es la parábola y quedaría debajo. Exacto, entonces los límites me quedan así. ¿Listo? O sea, estos serían los límites de la integral. Y ahora sí veámosla en GeoGebra. ¿Por qué? Porque GeoGebra ayuda a entender, pero entonces el detalle con GeoGebra es que GeoGebra me da los cortes de una vez. Y entonces usted se queda perdido de cómo salieron esos cortes. O sea, usted tiene x al cuadrado y tiene 2x. Entonces, pues mire, efectivamente sí, o sea, efectivamente pues la función se corta en 0 y la función se corta en 2x. ¿Listo? O sea, en el punto 0, 0 y en el punto 2,4. Ahí es donde se encuentran las funciones. Y entonces el área que me están pidiendo es entre esas dos curvas. ¿Cómo la puedo calcular? La puedo hacer haciendo la función aquí en GeoGebra, integral entre... Bueno, porque se está grabando. Sí. Gracias. Integral entre, entonces, bueno, entonces la función, ¿no? Entonces la que queda abajo, que es x al cuadrado, la que queda encima, que es 2x, el extremo inferior del intervalo es 0 y el extremo superior es 2. Entonces, es que GeoGebra lo escribe al revés, pero bueno. Entonces el área esa me da menos 1.333. O sea, eso... Ahorita vamos a ver cuál es el cálculo de verdad. Pero entonces, quería hacer esto para poder ponerle opacidad. Mire, ahora sí. Eso que está ahí en marrón, vamos a ponerlo como en otro color, como un amarillito. Eso que está ahí en amarillo, pues es la región que estamos buscando. ¿Listo? O sea, la integral que estamos buscando es esta, o sea, estamos calculando esa área. Entonces vemos acá pues que efectivamente la que queda encima es 2x, la que queda debajo es x al cuadrado. Pero es que lo toma negativo, porque es que si ve que está tomando el x al cuadrado encima. Por eso lo bota negativo, pero el área es positiva, ¿no? O sea, en realidad pues eso no importa mucho, ¿no? Porque pues usted le saca valor absoluto a eso y pues con el valor absoluto tiene el valor de la integral, ¿no? Pero entonces, ¿me entienden la idea? Estos serían los límites de la integral y note que es verticalmente simple. ¿Por qué es verticalmente simple? Es verticalmente simple porque lo que me está intersectando en el eje, o sea, verticalmente, lo que yo me encuentro verticalmente son las funciones y horizontalmente lo que me encuentro es el intervalo. ¿Listo? Por eso es verticalmente simple, porque verticalmente me encuentro las funciones. Ahorita hacemos un ejemplo horizontalmente simple. ¿Listo? Bueno, te conté que de algo que no entendí es porque es lo que ahora está convirtiendo las estas. ¿Cómo? O sea, no entiendo por qué GeoGebra tiene una función arriba de la otra. O sea, porque están invertidas. ¿Que por qué están invertidas? X al cuadrado y 2x.
Sí, señor. Ay, mire, menos mal que llegó ese correo. Bueno, ahorita toca mirar eso. Profesor, nos va a votar todo por mudo. Entonces, espera y termino. Entonces, me va a quedar los límites. ¿Por qué? ¿Por qué queda así? Porque es que la que está debajo es x al cuadrado y la que está encima es 2x. ¿Sí me entiende eso? DSP. DSP. Sí, sí, sí. Entonces eso me va a quedar la integral de 0 a 2 de la integral de x al cuadrado a 2x de y, porque es verticalmente simple, de x. ¿Listo? Ese sería el área. Ese sería el área. Entonces, resolviendo esta integral, pues es fácil ver que el área me va a quedar la integral de x al cuadrado a 2x de y, que esto es lo mismo que ¿qué? Esto es lo mismo que y evaluada de x al cuadrado a 2x, pues esto me da 2x menos x al cuadrado, y luego calculo la integral de 0 a 2 ¿de qué? De 2x menos x al cuadrado de x. Pues bueno, esta integral ¿cuánto me da? Pues esta integral me da X al cuadrado menos x a la 3 sobre 3. X al cuadrado menos x a la 3 sobre 3 evaluado de 0 a 2, y eso da 4 menos 8 tercios menos 8 tercios. Esto es lo mismo que 4 es 12 tercios. 12 tercios menos 8 tercios, o sea, entonces esto sería 4 tercios, que es efectivamente el valor del área que nos dio allá en GeoGebra, ¿no? ¿Me entendieron la idea? Yes, I am. Bueno. Sí, señor. Ahí dándoselas de que habla inglés. Pero bueno, ahí está entonces el área. ¿Listo? Bueno, antes de ir a eso, quiero mirar lo de qué, lo del correo que llegó. Actualizando, espere que actualice. Bueno, mientras actualiza, allá. Bueno, cordial saludo, profesor, mediante este correo. Bueno, a ver, espere que no entendí nada. Entonces, para ingresar al entorno, me tengo que cambiar esas contraseñas. Para ingresar al entorno debe realizar los siguientes pasos. Ingrese a unipamplona.edu.co/herramientas virtuales. Entonces vamos a hacerlo, ¿no? Tan. Listo. Segundo paso. Seleccione Facultad de Ciencias Básicas. Entonces póngale cuidado, mire, lo estoy haciendo y está quedando en video. Entonces usted entra ahí. Luego va a Facultad de Ciencias Básicas. Entonces entra aquí a Facultad de Ciencias Básicas. ¿Listo? Aquí en Facultad de Ciencias Básicas, pues entonces usted ingresa, ¿no? Acceder. Entonces, pero a ver si es que me dejaron el instructivo allá guardado, ¿ok? Mis cursos. ¿Dónde están mis cursos?
área personal. Bueno, ustedes son... Ay, no puede ser, me crearon un solo curso. Ah. Bueno, mejor. Mejor, ¿no? Ah, bueno, esperen. Aquí debe estar participantes. Ay, no puede ser, me los metieron a todos en uno. Se creció la familia. Ay, mejor. Ah, pues no se han matriculado. Entonces, bueno, mucho mejor. Mucho mejor. Me gusta esto que haya quedado así. No, en serio, es mejor que haya quedado así. Es mejor que haya quedado así. Entonces, vea, ustedes están todos en un solo curso. Claro, es que salen las notas más breves. Entonces, ustedes están todos en un solo curso, entonces tienen que matricularse. ¿Listo? ¿Cómo se matriculan? No tengo ni idea. Vamos a mirar aquí. El número de arriba. La contraseña, ¿qué grupos son? La contraseña, profe. O sea, entonces usted ingresa. No creo que arriba de los que tienen los numeritos. Profe, solo es con los Profe, números. lo que pasa es que usted ingresa, busca el nombre del curso, como lo guardan y después le ponen la contraseña. Ya ese ¿Qué que grupo está ahí. somos nosotros? El grupo N. A ver, intente. Ponen la contraseña. De N, la contraseña de N es 45478. ¿Y módulo está para celular también? Sí, módulo está para celular. Aquí dice, vea, descarga la aplicación para dispositivos. O sea, entonces usted entra. Profe, regálenos el link. Toca entrar un link para poder entrar por el celular. Listo, ya voy. Entonces, copiar dirección. Pero espere, que me van a ver el WhatsApp. Ponga de la 10. No está. Auri, ¿ya me matriculó? No, Auri no se ha matriculado. Pues uno que No se me he llama- matriculado, pero es que yo estoy del celular y no tengo la aplicación. Entonces tendría que esperar mejor que lo haga otra persona que tenga la aplicación en la mano o algo, no sé. Bueno, ¿quién tiene computador? ¿Joan tiene computador? Pero ya me inscribí. Voy a tratar de salirme del curso y... No, entonces alguien más, porque después de pronto le genera problema. ¿Quién no se ha matriculado? Y que esté en el computador, que nos pueda compartir ahí la pantalla. Yo no me he matriculado. A ver, comparta pantalla. Espere, Jean-Pierre, todavía no, espere. Comparta pantalla, Jean-Pierre. Aquí usted le da en presentar ahora y ahí puede compartir. Que tiraron la materia pasándola a esa vaina. Confirmo. Bueno. La clave es 45478. Eso. Listo, Juan, hágale. Todo suyo. Hable. ¿Qué pasó? Pero, profe, es que yo no sé, o sea, no sé cómo inscribirme, no me he inscrito. Jean-Pierre no vemos nada, Jean-Pierre. Dele a compartir, aquí en presentar ahora. Bueno, mientras Yo lo estoy dando, profe, pero no sale. la conexión. ¿Pero qué le pide el usuario de Moodle? ¿O el usuario de Campus TI?
¿O es simplemente registrarse? El modo. Profe, Tiene que tiene que registrarse, hay que darle a acceder y ahí sí colocar el correo y una contraseña. Ah, listo. Ah, bueno. O sea, así como me tocó a mí, entonces. O sea, usted llega y se registra. O sea, usted llega aquí, entra. Pero me va a salir. Me va a salir de la... Me va a salir del mío. ¿Listo? Entonces usted viene aquí, entra a acceder. Ah, pero no estoy compartiendo, espere. No está mostrando pantalla, profe. Ya. O sea, usted llega y se va. Usted llega y se va al Moodle, ¿no? Entonces, espere, vuelvo aquí al inicio. Entonces, el Moodle de Facultad de Ciencias Básicas. Usted se va aquí a acceder. Y en acceder le da registrarse como usuario. Entonces, crear una nueva cuenta. Le da en crear una nueva cuenta. Llena este formulario. Y ya, ¿no? Entonces, normal, contraseña y todo. Y después de eso, cuando ya ingresaron a la plataforma de Moodle, se van a buscar cursos y escriben multivariable y van a salir todos. Y pues se conoce que es la empresa porque tiene un montón de grupos, que dice grupo E, grupo K, grupo Pero N. ahí, profe, ¿Cómo? ahí es más fácil que usted les envíe el link, porque con el link entra directamente al curso. Ya Yo solo les se debe envié el ingresar link. la clave. Yo les envié el link. Por eso, con el mismo link entran directamente y no tienen que buscar el curso entre todos los que hay. Sí, porque es que ponerse a buscar el curso entre todos los que hay, complicado. Entonces, vea, Y en siéntese. particular, si meten la contraseña. O sea, entonces usted llega y busca. Usted llega y busca acá. Busca acá esto que los cursos, ¿no? Entonces, pues usted puede buscar todos los cursos, pero bueno, es una tarea muy tediosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, quisiera aumentar esta estadística, ¿no? Entonces, supongo que uno aquí solicita clave de matriculación, ¿sí? Entonces, aquí en clave de matriculación, o sea, usted ya se ha registrado, ¿no? Y aquí pone la clave del curso. Y apenas pone la clave del curso, le da matricularme. Y ya, listo. Allá entra al curso, al lindo y bello curso de cálculo multivariable, vea. Ahí está, entonces. ¿Cuál era la clave? La clave del curso es 45478. Gracias, bro. 45478. Y entonces, bueno, ya. Bueno, entonces, ¿a usted qué le va a salir? Bueno, aquí me debe estar saliendo a mí es el modo de edición. ¿Dónde está el modo de edición? Aquí. Bueno, aquí entonces me sale el modo de edición, entonces pues eso ya me sale a mí. A usted le va a salir solo tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5 nomás. ¿Listo? Ahí ya vamos a... ¿Qué voy a subir ahí? ¿Qué voy a subir ahí? Los quizzes y ya. No más. Porque pues para lo otro ya tenemos Teams, ¿sí? Es para hacer los exámenes acá. Y ya. ¿Listo? Para eso es, no es para más. O sea, subirlos a esa plataforma, profe. No. O sea, a usted le va a salir ahí el examen y usted simplemente lo resuelve ahí. Hace lo que tenga que hacer. O sea, ahí dice, haga tal cosa, entonces usted hace esa cosa. Si le dice, tiene que adjuntar algo, pues lo adjunta. Si le dice, tiene que resolver esto, pues lo resuelve. Y ya. Eso es todo. Para eso es el curso. ¿Listo? Entonces, bueno. Ahí ya está más o menos la idea. Si no puede hacerlo, me avisa y lo buscamos. Buscamos la forma. No encuentro mi... ¿cuál es el enlace? El enlace pues para el de Moodle. Porque, Ya pues, está yo en el acá WhatsApp. Vaya a WhatsApp. Es que lo está haciendo desde la aplicación, entonces creo que le piden es el enlace de la plataforma principal. Ah, sí, eso, exacto. Espere,
Espere, voy a hacer algo. Voy a compartir. Voy Copie, a copie compartir el desde la aplicación. ¿Listo? Entonces espéreme y entro a la reunión. Espéreme, Para voy a la entrar a la aplicación reunión. puede poner el mismo link que Ahora, envió, pero eso lo lee como Unicamplona. Así hice yo y me sirvió. Pero no me recupera el usuario, a mí se me olvidó el usuario. ¿El usuario No, es es el que mismo? tiene que registrarse. Eso, tiene que dar un usuario, tiene que crear una cuenta de usuario y dice registrar usuario. porque son dos servidores diferentes, el antiguo y este que está en el servidor. Espere. Ah, qué detallazo, listo. Ya, ¿me escuchan ahí o no? Ah, ¿qué audio es? Ya. Hay mucho retorno. No, ya no hay retorno. Entonces, a ver, vea, le voy a dar compartir pantalla. Bueno, estoy desde el teléfono, ¿no? Entonces usted se va aquí, aquí busca la aplicación de Moodle. ¿Dónde está? Aquí está la aplicación de Moodle. Ah, pero necesita el vínculo del sitio. Copia el código. el link de donde está accediendo la página, donde le accede a Moodle, copia ese link y lo pega. Pero acá en la aplicación. Profe, yo para la aplicación utilicé el mismo link que usted me envió, el mismo link que usted envió por WhatsApp, ese mismo y ese mismo me leyó como si fuera Unipamplona y ya. Ah, y cuando lo busqué, está por los últimos grupos, está el grupo de cálculo. Igual se pongan en el buscador multivariable que ahí aparece. Pero solo coloca multivariable y aparece. Ah, ya. Espere, voy a volver a compartir. O sea, usted le da clic al vínculo que le envié. ¿Sí? Y luego que le da clic al vínculo que le envié, en el navegador le va a salir esto. ¿Sí? Y entonces usted puede aquí abrir bueno, o sea, aquí en el mismo navegador usted se puede registrar. Pero entonces si no, pues si usted tiene Chrome, entonces usted entra aquí por Chrome. Cuando usted abre por Chrome, usted puede, bueno, le va a abrir de una vez la aplicación. Usted entra y accede. Bueno, como yo ya me registré, pues entonces pues me van a salir en mis cursos. Pero usted lo va a dirigir a este curso que está acá, el de cálculo multivariable. Usted entra a cálculo multivariable y pues entonces ahí le va a salir la opción de matricularme. ¿Y con qué se va a matricular? Con el código que le dije. ¿Listo? Esa es más o menos la idea. Profesor, solo con abrir ese enlace ya uno queda en el curso, ¿cierto? Porque ahí me sale un curso de 41 personas. No, o sea, el curso va a quedar como de 150 por lo menos, que son todos los del grupo, ¿no? No, 150 no son como 120. Entonces, ¿cómo? No, porque para eso es la clave, profe, porque eso los clasifica ya por grupos. A usted le aparecen todos los grupos. No, es que a mí lo que me va a salir es lo siguiente. O sea, a mí yo entro acá en participantes y cuando yo entro aquí en participantes, vea, ustedes ya están casi todos. Pero entonces a mí aquí me va a aparecer los filtros. Entonces, si yo quiero el filtro grupo N, pues entonces me van a salir solo ustedes. ¿Sí? O sea, 20 de ustedes se han matriculado. Sí, entonces usted se va a registrar y ahí le va a salir. Profe, ¿estás César Ramírez por algún lado? ¿Qué?
César Ramírez. ¿Listo? Voy entonces voy a hacer algo para que, pues que resulta que bueno, ¿por qué usé Moodle? Sí, pues Profe. ya les voy a contar por qué usé Moodle. Usé Moodle porque es una plataforma que conozco, ¿sí? Entonces, pues voy a enviarles como un test para que entiendan cómo deben responder. ¿Listo? Pero eso lo hace para todos. ¿Qué me iba a preguntar? ¿Qué me iba a preguntar? Profe, si él no habla y yo hablo, profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo haríamos nosotros como usted nos divide pares e impares y si estamos todos, cómo haríamos nosotros para saber No, cuál tranquila, es nuestro culto, tranquila, algo así? vea. No se preocupe. No se preocupe porque mire, a usted el examen le va a salir algo así. Es que es precisamente para evitarme eso. Voy a crear un quiz. ¿Listo? Entonces, voy a hacerlo aquí rápido. Entonces, vea, añadir un cuestionario. Agregar. Entonces, nombre, hola. Bueno, aquí va a dejarlo guardar cambios y mostrar. Listo, entonces editar cuestionario. Aquí en editar cuestionario, entonces agregar una nueva pregunta. Entonces voy a poner de una opción múltiple. Entonces, nombre de la pregunta y ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Entonces, ¿qué día es hoy? Entonces, la opción 1, jueves, y la opción 2, viernes. ¿Sí? Entonces, aquí jueves, opción 2. Ya la escribió. No la he escrito. Viernes. Listo, entonces está. Aquí le voy a guardar cambios. Bueno, toca ponerle. Entonces, hoy es jueves, hoy no es viernes. Entonces, viernes se va a ganar menos 20%. Guardar cambios. Entonces, le doy aquí guardar. Le doy aquí guardar y me voy aquí al curso. Entonces, en el curso, usted va a entrar aquí donde dice hola. Entonces, usted entra aquí el cuestionario. Entonces, aquí en el cuestionario no le va a decir hola, sino que le va a decir pues quiz grupo N. Listo, entonces le va a decir aquí quiz grupo N. Entonces, usted va a entrar aquí a quiz grupo N. Y entonces, bueno, usted le va a dar, bueno, alguien ya respondió, pero entonces le va a dar usted aquí previsualizar el cuestionario. Y entonces ahí ya entra usted al cuestionario. Y el cuestionario es suyo, de usted, o sea, a usted solo le va a salir ese. Entonces usted simplemente va a entrar a quiz grupo N, va a seleccionar la respuesta incorrecta para que le quede mal, le da terminar intento y enviar todo y terminar, y entonces pues ahí va a tener la nota. Eso es lo único que hay que hacer. ¿Listo? Y ya, eso es todo. O sea, usted simplemente va a entrar a ¿qué? A quiz grupo N. Entonces aquí van a salir los otros, ¿no? Entonces quiz grupo E, quiz grupo tal. Pero pues claramente usted no va a poder presentar lo de los otros cursos. Porque va a haber una forma de que eso no ocurra. Y al igual pues yo me voy a dar cuenta. ¿Sí? Entonces pues... Profe, Cuénteme. ahí envió un PDF de cómo crear la cuenta en Moodle por WhatsApp. Gracias. Gracias de la patria. Les doy consejos. Si crean la cuenta Moodle, no esperen ningún correo de verificación. Esperen al día siguiente y entran directamente con los datos que metieron. Porque nunca llega correo de verificación. A mí me llegó de una vez. A mí no. Mira, A mí me creó la cuenta y no me dijo nada. Yo la creé a las 2:45 y a los 2 minutos me llegó el correo. Le llega un correo, algo así. Entonces, es que creo que eso fue al principio del semestre. Bueno. Eso, ahí está.
Gracias, Pues gracias. dice el curso dice que pesa 19 gigabytes. ¿Y por qué pesa tanto? ¿Qué? El curso, ¿por qué pesa? O sea, es descargar curso y si le doy, dice, ¿estás seguro que quieres descargar 19 gigabytes? No, ¿usted cómo va a descargar el curso? No, usted no le debe descargar el curso. Obvio, el curso debe pesar eso, por lo menos. ¿No ven que ahí van todas las soluciones de todos? ¿Listo? Entonces esa es más o menos la idea. Bueno, nos quedamos ahí como en mitad de la clase, pero bueno, esto era algo importante. Entonces, bueno, ¿qué hicimos hoy? ¿Qué hicimos hoy? Ah, cierto que, espere que esto es con el Larson, ¿no? Pero bueno, usted puede tomar el Purcell y en el Purcell va a comprender lo de construir, bueno, no calculamos integrales en realidad. Lo que hicimos fue calcular áreas. ¿Listo? Entonces, el cálculo de áreas es la sección 13.3 en Purcell. Y entonces, pues aquí están las áreas simples. Entonces, ejercicios o ejemplos, hay muchísimos. Entonces, pues bueno, estas integrales usted ya las sabe calcular, porque nosotros ya hicimos. Y entonces, bueno, puede hacer estos ejemplos. Y por aquí va a haber unos ejemplos de área. Entonces, calcule estas áreas. Mire, calcule estas áreas. Calcule estas. Y así. ¿Listo? Bueno, ya, yo creo que eso es todo por hoy. ¿Preguntas? Muchas. Profe, código otra vez. Mismo horario, asesorías para este 45478.